Revelado. La sorprendente compra de la hacienda por $5 que oculta un misterio inesperado. Vicente caminaba por las calles polvorientas del pueblo, sintiendo el peso del pasado en cada paso. La brisa cálida le traía ecos de su infancia, pero hoy su corazón latía acelerado. Algo lo había llevado hacia la antigua hacienda de sus abuelos, una ruina olvidada que parecía gritar su nombre. $5, se repetía, una cifra irrisoria para lo que representaba. Era el anhelo de recuperar la dignidad familiar, de limpiar el nombre manchado de su abuelo después de aquella vergonzosa traición. Pero, ¿acaso un simple ingeniero agrónomo como él podría arriesgar todo por un legado tan deteriorado y cargado de sombras? A medida que se acercaba, sentía un conflicto interior desgarrador. En su mente revoloteaban pensamientos crueles. ¿Y si no hay nada? ¿Y si todo es una ilusión? Había crecido en la modestia y sabía lo que se siente perder. El miedo lo atenazaba con cada paso que daba hacia la propiedad descuidada. Sin embargo, la posibilidad de encontrar un tesoro escondido le ofrecía un hilo de esperanza que intentaba aferrarse con todas sus fuerzas. Pero, ¿valía la pena arriesgar el poco equilibrio que había logrado en su vida profesional? Vicente respiró hondo cuando vio los muros agrietados, una desolación que le recordaba la historia de su familia, luchadores, pero vencidos. Deep in his thoughts, Vicente notó el murmullo de los vecinos. El campesino no tiene futuro. ¡Qué ilusión la de este chico!, se decía, y sentía cada palabra como un puñetazo. Lo habían visto crecer, el joven que soñaba con cambiar las tierras, pero que también había enfrentado la indiferencia de las autoridades. Su propio entorno lo limitaba, un círculo vicioso que parecía cerrarse cada vez más. La frustración crecía en su pecho. Enfrentarse a todo eso significaba no solo desafiar el escepticismo de quienes lo rodeaban, sino también confrontar sus propias inseguridades. Sus pensamientos se desvanecieron cuando recordó la mención del tesoro. ¿Era una leyenda o había algo de verdad? Se sumergió en sus recuerdos, en las historias susurradas entre la familia, y un ímpetu de curiosidad lo atravesó. Necesitaba respuestas. Al abrir la puerta deteriorada de la hacienda, sintió que cada tabla crujía bajo su peso, como los secretos atrapados en su interior. El eco de su desesperación resonaba en el silencio. Antes de contarles algo importante que está pasando, YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras inspeccionaba el interior, el aire estaba impregnado de humedad y nostalgia, los antiguos trofeos de la familia perdidos entre la maleza del tiempo. Vicente se sentó en el suelo, con la mente agitada. Un diario de su abuelo, ¿dónde podría estar? Su angustia aumentaba. La historia de su abuelo, un hombre con valentía, se desvanecía en el espacio. El temor de repetir el pasado acechaba, atormentándolo entre sus pensamientos. En ese instante, su vida pendía de un hilo. Si lo que encontraba era la verdad, ¿podría soportar el peso de la carga que venía con ella? La respuesta lo aterrorizaba. La búsqueda apenas comenzaba, y, frente a la ruina de su familia, Vicente sintió que un terremoto sacudía su existencia. La penumbra de la hacienda envolvía a Vicente en un abrazo cargado de preguntas irresueltas. Odiaba la indecisión que lo invadía. A cada segundo que pasaba en la casa de sus ancestros, sentía que el tiempo lo atrapaba, obligándolo a responder a su destino. Sin embargo, la sensación de que un peso abismal estaba a punto de caer sobre él se intensificó. La búsqueda de aquel diario se transformó en una exigencia vital. Mientras registraba las habitaciones cubiertas de polvo, se sintió como el protagonista de una aventura épica, pero la expectativa se veía empañada por su inseguridad.
Ciertamente había conseguido sus logros como ingeniero agrónomo, había trabajado incansablemente para posicionarse en su carrera. Sin embargo, el miedo latente a fracasar lo paralizaba. La hacienda no será diferente a mis fracasos anteriores, se repetía. Necesitaba sacudirse esos pensamientos y, para ello, debía encontrarse a sí mismo antes de conocer lo que había perdido. De pronto, un crujido inesperado le hizo frenar. Miró a su alrededor, deduciendo la dirección del sonido. Era un pequeño armario, a un lado, en lo que había sido la habitación de su abuelo. Con determinación, se acercó y lo abrió. Allí, entre viejas herramientas y trastos sin valor, encontró una caja de madera, desgastada por el tiempo. Sus manos temblaban mientras la retiraba del fondo. «Si está aquí, es la clave», murmuró internamente. Al abrir la caja, se topó con un conjunto de cartas viejas, y en la parte superior reposaba un pequeño diario, sucio, pero intacto. Su corazón latía con fuerza. Las cartas parecían estar dirigidas a alguien que no conocía, y el diario era más pequeño de lo que imaginaba. Sin embargo, era el testimonio de una vida que él había anhelado entender. Mientras pasaba las páginas, la escritura de su abuelo comenzaba a cobrar vida. Los relatos de ambición, de sueños frustrados y la lucha contra la traición clamaban por su atención. Aquella revolución emocional encendió en él una chispa olvidada. La valentía de su abuelo lo invocaba a actuar, a reescribir una historia empañada por la deshonra. Vicente comprendió que tenía que hacer frente a su pasado y no dejar que el miedo lo definiera. Se dio cuenta que el legado no consistía solo en lo material, sino en la resistencia y el espíritu inquebrantable de quienes le antecedieron. El eco de una advertencia resonó en su mente. Debía actuar con prudencia. Si la información que contenía ese diario era reveladora, cada decisión que tomara desde ahora pesaría en su futuro y en el de su familia. Con el diario abrazado fuertemente en su pecho, supo que había encontrado una parte de sí mismo que había estado perdida. Pero aún había más en juego. Las cartas mencionaban un socio de su abuelo que había jugado un papel clave en su caída. Un hombre que lo seguía, que se entrelazaba en el destino de su familia, clamaba por ser descubierto. Vicente se vio enfrentado a una decisión abrumadora. Con el corazón palpitante, comprendió que la verdad podría ser más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Su determinación lo impulsaba a avanzar. La búsqueda del tesoro se había convertido en un camino hacia la redención, pero requeriría enfrentar a un oscuro antagonista que no solo había arrastrado a su abuelo, sino que amenazaba con seguir afectando su propia vida. La inquietante duda envolvió su ser. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? La búsqueda apenas comenzaba, y cada paso ahora lo acercaba no solo a su legado familiar, sino a un desafío personal que podría destruirlo o transformarlo en el hombre que siempre había deseado ser. El dilema lo consumía. ¿Podré enfrentar lo que descubra? ¿Acaso hay un precio que no estoy dispuesto a pagar? Con estas preguntas persiguiéndolo, Vicente dio un profundo respiro y se preparó para enfrentar lo que vendría. Vicente se sentó en el borde de la cama, todavía aferrado al diario como si sostuviese un mapa hacia su futuro. Su mente luchaba entre la emoción del descubrimiento y el cernido temor a lo que podría significar. Cada palabra que había leído resonaba en su interior, transformando su confusión en una mezcla ardiente de urgencia y determinación. Era un llamado a la acción, no solo por su abuelo, sino por él mismo. Si su antepasado había enfrentado adversidades, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? Tomando una profunda respiración, la decisión se cristalizó. Había que buscar al socio mencionado en las cartas, un hombre que, según los relatos, había traicionado la confianza de su abuelo y había contribuido a su caída. Vicente no solo buscaba la verdad detrás de un nombre oculto, sino la oportunidad de darle un nuevo significado al legado familiar. La sombra de su abuelo lo impulsaba, pero también lo intimidaba.
¿Qué pasaría si ese hombre aún estaba activo y era capaz de repeticiones de antiguos agravios? Con cada paso que daba, Vicente comenzó a formular un plan. Su mente, aguda y precisa como la de un ingeniero agrónomo, le permitió establecer un enfoque lógico. Comenzó a investigar las cartas con el mismo rigor que aplicaba a sus proyectos en la agricultura. La primera tarea era identificar al socio. Luego, trazar un mapa que lo guiara hacia él. La idea de colocarse en la línea de fuego para confrontar un pasado desconocido lo llenaba de adrenalina. Rápidamente se sumergió en su teléfono, consultando registros, redes sociales y datos públicos. La búsqueda se tornaba absorbente mientras cada pieza encajaba con el relato de su abuelo. A medida que extraía información de las cartas y sus propias investigaciones, Vicente descubrió que el socio, llamado Roberto Juárez, no solo había sido un hombre de negocios cauteloso, sino uno cuyo nombre todavía poseía cierta influencia en la región. Su determinación se tornó más fuerte a medida que reflexionaba sobre su vida profesional. Había tenido éxito por mérito propio, pero siempre había temido dar pasos hacia el riesgo personal. Aprender del legado de su abuelo le dio una nueva perspectiva. Si su abuelo había luchado contra la adversidad, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? Vicente se dio cuenta de que esta búsqueda no obedecía a un impulso nostálgico, sino que se había transformado en una oportunidad para redefinir su identidad. Cada contacto que realizaba para obtener información sobre Juárez lo empujaba más hacia el centro de su historia familiar. Vicente estaba intrigado y asustado a partes iguales. Se encontró en medio de un torbellino de emociones confrontadas, donde la posibilidad de un cara a cara lo inquietaba profundamente. Pero esa incomodidad era una oportunidad latente para crecer. Quería hacer lo que su abuelo no pudo, enfrentar sus demonios. Mientras revisaba los papeles, se dio cuenta de que no solo estaba persiguiendo la verdad sobre su abuelo, sino también descubriendo sus propios límites y aspiraciones. A medida que se acercaba a su objetivo, la pregunta que lo atormentaba era clara: ¿estaría dispuesto a arriesgar todo lo que había logrado para conocer la verdad? Con el diario como su guía y el ardor de su linaje en su corazón, Vicente se sintió más decidido que nunca. Despertarse al amanecer del día siguiente era un acto de valentía. La penumbra que había sentido en la hacienda comenzaba a disiparse, pero no sin dejarle claro que el siguiente paso, el inminente encuentro con Juárez, podría ser el eje capaz de transformar su vida para siempre. La búsqueda tomaba un giro inesperado y Vicente no podía prever lo que descubriría, ni la forma en que esas revelaciones cambiarían no solo su historia familiar, sino su propia existencia. Y así, decidido, se preparó. Armado con el diario y una renovada confianza en sí mismo, se dirigió hacia la vida que había soñado y a la que había estado destinado a enfrentar. El destino lo esperaba y cada paso que daba lo acercaba a la verdad. Pero, en su interior, una inquietante vocecita lo advertía. «Pero, ¿qué pasará cuando finalmente lo encuentres?». La oscura respuesta permanecía suspendida en el aire, un abismo de incertidumbre justo frente a él. La brisa matutina acariciaba suavemente el rostro de Vicente mientras se acercaba a la hacienda Santa Rosa. Podía sentir cómo cada paso resonaba dentro de él, una mezcla de nerviosismo y determinación que lo impulsaba hacia su destino. Aquella mañana era especial. No solo se trataba de buscar a Roberto Juárez, sino de desentrañar el pálpito oculto de su propia historia. Al llegar, se detuvo un momento frente a la entrada, observando la construcción antigua que había sido testigo de tantas vidas. Sin embargo, ahora la imagen que se manifestaba en su mente ya no era la hacienda de su infancia, era una fortaleza que debía conquistar, un sitio donde podría finalmente enfrentar el espejo de su legado familiar. El desafío que se presentaba le parecía monumental, pero recordar las palabras escritas por su abuelo lo llenaba de coraje. Ese mismo coraje marcaba una línea decisiva entre su vida de antes y la que estaba a punto de construir.
Mientras caminaba por los pasillos, su mente se concentraba en su próximo movimiento. El primer paso era conseguir información sobre Juárez, seguir el rastro que podía conducirlo a ese hombre que había marcado el destino de su abuelo. En su búsqueda por encontrar a Juárez, Vicente se lanzó a indagar en los entornos empresariales locales, utilizando su ingenio, la astucia de un agrónomo que sabe cómo reconocer el potencial en cada tierra que toca. Ahí, donde muchos veían solo hierbas secas y olvido, él hallaba oportunidades esperando a ser cultivadas. Los primeros días fueron una mezcla de silencios y murmullos. Frustrante fue escuchar palabras entrecortadas. Aquellos vinculados a Juárez mantenían recelo y Vicente podía intuir que la sombra del pasado lo seguía. Pero a cada encuentro fortuito con algún antiguo empleado o vecino, él sembraba más preguntas. ¿Por qué había traicionado su abuelo? ¿Qué vinculación tenía Juárez con la caída del legado familiar? Las respuestas se estaban tejiendo en su mente como una tela en evolución, cada hilo representando miedos, esperanzas y verdades ocultas. Una noche, su teléfono sonó. Un contacto había surgido, una mujer de voz suave y misteriosa que había trabajado en el pasado de la hacienda. Al escuchar su relato, Vicente entendió que no solo buscaba a Juárez, sino su propia verdad. La mujer le reveló que la relación entre su abuelo y Juárez había sido complicada, llena de negocios, promesas rotas y decisiones que llevaron a la desgracia. Vicente se sintió abrumado, no solo lidiaba con un legado y una traición, sino que estaba creando una red emocional que llamaba a la reflexión. Aquello lo llevó a reconsiderar su propia vida. Cada paso que había dado hasta ese momento había sido con cautela, siempre en la línea de lo seguro. Pero ahora, cada conversación, cada descubrimiento lo empujaba a una inevitable confrontación con sus propios miedos. La búsqueda de Juárez se había convertido en una búsqueda más profunda, el renacer de Vicente. Con una determinación renovada, Vicente decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. Si había un conflicto que necesitaba resolución, era el que cernía en su interior. Se armó de valor y decidió que debía confrontar a Juárez, tanto por su abuelo como por sí mismo. Tenía que liberarse de la carga que su familia llevaba consigo durante generaciones. Al día siguiente, Vicente se prepararía para dar el gran paso. Al mirar nuevamente el diario, tuvo una revelación. La vida no se trataba solo de buscar respuestas. Era también acerca de las decisiones que iba a tomar a partir de ahora. Mientras se encamina hacia el encuentro con Juárez, la pregunta resonó con un nuevo peso. ¿Puede realmente el pasado liberarse de las cadenas del presente? La incertidumbre lo aguardaba, y Vicente se lanzó a la oscuridad, preguntándose qué verdades bajo la superficie lo esperarían. La intriga aumentaba, todo estaba preparado para desatar una tormenta que cambiaría su vida para siempre. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes grises, como si también se sintiera nervioso ante los acontecimientos que se avecinaban. Vicente respiró hondo, sintiendo el aire fresco y las emociones que se acumulaban en su pecho. A medida que se acercaba a la oficina donde Juárez supuestamente trabajaba, el eco de sus pasos lo acompañaba como un mantra, un recordatorio constante de su propósito. Después de tanto tiempo buscando respuestas, finalmente estaba a punto de enfrentarse a la incertidumbre más aterradora de su vida. Entrar en la oficina fue como atravesar un umbral hacia un mundo desconocido. La sala era pequeña y desordenada, llena de papeles y documentos amontonados que parecían contar su propia historia de caos. Vicente se sintió abrumado. Aquella era la imagen que había evocado su infancia, el lugar donde las decisiones se tomaban y donde la vida se desmoronaba en silencio. Las horas habían pasado desde que había llegado y aún no sabía cómo abordar a Juárez. Cada vez que pensaba en el hombre, un torbellino de emociones lo invadía. Ira, resentimiento, pero también una extraña curiosidad. ¿Qué le diría? ¿Qué podía esperar al final de esa conversación? Finalmente, decidió que no podía permitirse más esperas y se acercó a la recepción.
La mujer que atendía, una asistente de mirada cansada y ceño fruncido, lo miró con desdén al escuchar su nombre. Juárez está ocupado, dijo sin mirarlo a los ojos. Vicente sintió que cada parte de él quería rendirse, pero en su interior una chispa de determinación se encendió. «Estoy aquí para hablar sobre el legado de mi abuelo», declaró, su voz firme. La mención del legado pareció cambiar la atmósfera en la habitación. La recepcionista levantó la mirada, interesándose por el tono de su voz. Un momento de duda cruzó su rostro, y por un instante Vicente sintió que estaba ganando terreno. «Déjenme ver si puede», dijo mientras pulsaba un botón en su teléfono. En minutos que se sintieron como horas, Vicente aguardó con la mente en ebullición. Su historia le había preparado para este instante. Sin embargo, los recuerdos del pasado lastraban su avance. Finalmente, una puerta se abrió y Juárez apareció. Su figura era imponente y su porte autoritario. Ambos hombres se midieron en un silencio inicial cargado de historias compartidas, traiciones y un legado no resuelto. «¿Tú eres el nieto del viejo Vicente?», preguntó Juárez. La forma en que mencionó a su abuelo encendió una llama de furia en el interior de Vicente. «No solo eso, estoy aquí para entender por qué se destruyó todo lo que mi familia construyó», respondió, tomando la decisión de no mantener las apariencias. Juárez sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. «Muy bien, entonces. Si quieres entenderlo, debes estar preparado para descubrir cosas que tal vez no quieras saber», dijo, su voz resonando en la sala como un eco lejano pero ominoso. Esa era la prueba que Vicente había estado esperando. Cada músculo de su ser se tensó con la gracia de una cuerda de guitarra dispuesta a dar su mejor nota. Tenía que decidir si era capaz de enfrentar su realidad, de escuchar lo que Juárez tenía que decir. En ese instante, el caos de su mente se aquietó. «Estoy listo. No me detendré en la búsqueda de la verdad, sin importar cuán dolorosa sea», declaró con resoluteza. Así, el descubrimiento de su propia fortaleza comenzó a tomar forma, justo en el momento en que el peso de la historia familiar revelaba su verdadero rostro. La respuesta de Juárez fue un giro inesperado. «Entonces, escucha atentamente. Lo que te voy a contar cambiará tu vida. Lo que ocurrió no fue solo culpa mía», dijo, y en su tono de voz había una mezcla perturbadora de desafío y revelación. A medida que Vicente se adentraba en la conversación, se dio cuenta de que estaba a punto de transformar no solo su relación con el pasado, sino también la forma en que vería su futuro. La conexión entre su historia familiar y las decisiones que había tomado en su vida empezaban a entrelazarse de nuevo, y todo lo que había creído conocer se tambaleaba. «Prepárate para la verdad, porque lo que estés a punto de escuchar cambiará todo», lanzó Juárez, dejando caer palabras que resonaban como una campana funesta. En ese instante, Vicente comprendió que el verdadero enfrentamiento no era solo con Juárez, sino consigo mismo, y con la carga que había llevado durante tanto tiempo. La atmósfera en la oficina cambió drásticamente cuando Juárez comenzó a hablar. Las palabras tomaban forma como sombras que danzaban en las paredes, envolviendo a Vicente en una marea de revelaciones inesperadas. «Tu abuelo hizo tratos que nunca debió hacer», dijo, dejando que el peso de cada sílaba se asentara en el aire. Vicente sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué tipo de hombre había sido su abuelo realmente? Mientras Juárez desglosaba las decisiones que habían llevado al colapso de su legado familiar, Vicente comenzó a vislumbrar un patrón en la historia de traiciones y alianzas. Todas esas decisiones habían sido impulsadas por la ambición. La figura de su abuelo, que en su memoria había sido un modelo de integridad y honor, ahora se transformaba en un espectro de errores. «No es solo culpa de tu abuelo», continuó Juárez, su tono casi condescendiente. «Lo que ocurrió es el resultado de generaciones de decisiones desacertadas, incluyendo las tuyas». La acusación quedó suspendida en el aire. Vicente se sintió atravesado por una mezcla de indignación y autoexamen.
¿Era cierto que sus propias elecciones habían contribuido al destino que ahora enfrentaba? Vicente se permitió reflexionar por un instante, lanzando un rápido vistazo a su vida. Había repetido muchos errores en su propia carrera. La desconfianza hacia los demás y su incapacidad para comprometerse habían hecho mella en sus relaciones personales y profesionales. Había dejado pasar oportunidades que podrían haberlo llevado a un camino distinto, más iluminado. Ahora se encontraba cuestionando no solo la figura de su abuelo, sino también la suya propia. La conversación con Juárez comenzó a convertirse en un viaje introspectivo. ¿Qué es lo que realmente buscas, Vicente? ¿Es venganza o hay algo más? La pregunta lo sacudió. Vicente se dio cuenta de que no estaba allí solo para averiguar lo que había sucedido, sino para reconciliar su propia identidad con la historia familiar. Sentía cómo un deseo ardiente de crecimiento personal comenzaba a reemplazar los instintos de rencor que había alimentado por tanto tiempo. Con cada revelación, Vicente empezó a esbozar un camino hacia la autorrealización. La idea de que su abuelo había hecho tratos turbios lo impulsó a explorar su propia ética personal. Si vengo de este legado, ¿qué tipo de hombre quiero ser? Las palabras de Juárez resonaban como un eco en su mente. Las decisiones que había tomado en el pasado no eran un reflejo de quién era, sino de quien había dejado que lo definieran. Decidió que no más sería arrastrado por la historia, sino que comenzaría a escribir la suya. Lo que estás a punto de descubrir sobre la compra de la hacienda por solo $5 es solo la punta del iceberg, advirtió Juárez, y Vicente sintió que el futuro se encarnaba en ese momento. La idea de un secreto mayor, un misterio que podría no solo alterar su comprensión de su familia, sino también proporcionarle claridad sobre su propia vida, lo llenó de una urgencia renovada. «Dime más», dijo Vicente, su voz ahora firme y clara, reflejando una determinación que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que estaba en el umbral de una transformación personal. La verdad era su salvación y estaba preparado para enfrentar las oscuras revelaciones que vendrían. Mientras Juárez comenzaba a narrar los detalles de la sorprendente compra de la hacienda, Vicente comprendió que cada palabra lo acercaba más a una verdad que cambiaría su vida para siempre. El futuro pronto lo llamaría y no podía permitir que el peso del pasado lo detuviera. La conversación se intensificó y Vicente, sintiendo su corazón latir con fuerza, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo los secretos de su familia, sino sus propios demonios. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿estaría preparado para asumir la responsabilidad de su legado o dejaría que el historial de error definiera su futuro? Todo estaba por descubrirse. Las palabras de Juárez comenzaron a desplomarse sobre Vicente como una lluvia torrencial. Hablaba de figuras oscuras y transacciones encubiertas, de alianzas frágiles forjadas en la oscuridad. La hacienda, un símbolo de grandeza y propósito, pronto se tornaba en el epicentro de un escándalo que resonaría en cada rincón de su vida. Vicente sintió cómo su mente se apresuraba a procesar aquella información. «Tu abuelo no solo compró la hacienda por $5, Vicente», continuó Juárez, casi con un aire conspiratorio. «Lo que realmente ocurrió fue un trueque. A cambio de esto, entregó algo invaluable, su honor». Las palabras de Juárez se clavaban como dagas en el corazón de Vicente. Reflexionó sobre lo que había escuchado. Su abuelo, a quien había idealizado, había vendido su integridad por una comodidad momentánea. Vicente se preguntó cuántas veces él mismo había hecho lo mismo en su carrera. ¿Había priorizado el éxito inmediato sobre los valores esenciales? Esta confrontación interna lo inquietaba, la verdad lo empujaba a un abismo del que temía caer. Esas decisiones crean un legado, Vicente, y ahora tienes dos caminos por delante. Puedes seguir el mismo rumbo de tu abuelo o puedes aprender de sus errores. Juárez lo miró fijos, los ojos cargados de una expectativa que Vicente no podía ignorar.
¿Qué legado quería dejar él? Era un momento bifurcado, uno que le daba la oportunidad de elegir, de definir su propia historia y no ser solo un eco de las decisiones pasadas. Vicente tomó un respiro profundo, su determinación avivándose como una llama recién alimentada. Se dio cuenta de que su vida había estado marcada por una pasividad que había albergado en su interior. Había evitado compromisos, había huido de riesgos. ¿Acaso estaba dispuesto a hacer lo mismo ante esta nueva revelación? Sentía que el peso del pasado estaba comenzando a liberar su agarre, y la figura de su abuelo se transformaba en el símbolo de lo que no quería ser. Vicente se puso en pie, inquieto. ¿Cuál era el verdadero propósito de mi abuelo al hacer aquel trato? ¿Era simplemente el poder, la ambición desmedida? ¿O había algo más profundo, algo que él no pudo discernir? Juárez sonrió, como si supiese que la pregunta se cocinaba en el interior de Vicente. La ambición puede nublar la visión. Pero en ti, Vicente, hay una chispa que puede brillar con claridad. La alusión a su potencial resonaba con fuerza en su ser. Se dio cuenta de que no solo debía cuestionar el legado de su familia, sino también explorar el vasto paisaje de su identidad. El camino hacia la verdad parecía estar lleno de trampas y revelaciones inquietantes. Vicente se sintió empujado hacia una aventura personal que no solo consistía en desenterrar secretos familiares, sino en enfrentarse a sí mismo. Había aspectos de su carácter que debía rescatar de la oscuridad. La necesidad de redención comenzaba a formarse como un impulso vital. Mientras Juárez continuaba narrando la historia detrás de la hacienda, Vicente visualizaba un futuro que apenas empezaba a intuir. No solo recuperaré lo que una vez se perdió, también construiré un nuevo camino. Necesito tomar decisiones que reflejen quién soy en realidad. La conversación giró hacia las implicaciones que esta verdad tendría en su vida. Vicente ya no podía ignorar su papel en esta historia. Tenía que comenzar a tomar decisiones que definieran su camino. «Es hora de confrontar a los que han hecho perder tu legado», dijo Juárez, dejando caer una advertencia en el aire. Vicente sintió cómo la tensión aumentaba. «¿Quiénes son esos en mi vida?», pensó, en un instante de profunda reflexión. Ahora, más que buscar una verdad sobre su familia, se estaba embarcando en una búsqueda de autodescubrimiento. Pero antes de que pudiera plantearse su siguiente paso, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una figura del pasado, que Vicente creía enterrada, apareció en el umbral. Al ver esa cara familiar, su corazón se detuvo por un instante. Frente a él estaba alguien que podría cambiarlo todo. ¿Acaso todo su trabajo en la búsqueda de la verdad estaba a punto de derrumbarse? Vicente sintió cómo el aire en la habitación se tornaba denso, como si la realidad misma hubiera colisionado con su agitación interna. La figura frente a él era Clara, su hermana, a quien había evitado desde la última discusión tensa sobre el futuro de la hacienda. Su mirada desbordaba una mezcla de sorpresa y alarma, como si ella también estuviera consciente de que este encuentro era ineludible. «¿Qué haces aquí, Clara?», preguntó Vicente, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Vinieron a hablarme de ti, de lo que has estado investigando», respondió ella, sin rodeos. Esa frase guardaba una carga que Vicente no podía ignorar. Había ecos de viejas heridas en su relación. La búsqueda de su identidad se transformaba ahora en un campo minado de interacciones enmarañadas. Clara avanzó hacia él, las manos tensas a los lados. «Tienes que entender que lidiar con nuestro pasado es más complicado de lo que piensas. Hay cosas que no sabes». La determinación en su voz contrastaba ferozmente con la angustia interna de Vicente. Su búsqueda de respuestas estaba a punto de ser opacada por nuevas revelaciones. «¿Qué cosas, Clara? ¿Qué es lo que no sé?». Su tono adoptó una urgencia que casi le sorprendió. Su mente trataba de relacionar sus pensamientos, pero algo se sentía erróneo.
Ella respiró profundamente antes de hablar, como si preparar una revelación le costara trabajo emocional. El trato de abuelo no fue solo un intercambio de honor. Los motivos eran más profundos. Imagina que siempre hubo alguien más en todo esto, alguien que manipulaba los hilos desde las sombras. La voz de Clara se llenaba de una gravedad que Vicente sintió como un golpe directo al estómago. Vicente sintió una mezcla de indignación y curiosidad. ¿Quién? ¿Qué no me has contado? No estaba listo para sumergirse en otro misterio, pero la inquietud lo impulsaba a saber más. Este era un momento pivotal. No solo se trataba de su abuelo, sino de su propio papel en esta intrincada red de secretos. Siempre hubo un socio oculto detrás de nuestra familia, y ahora es tiempo de enfrentar nuestra parte en esos juegos, afirmó Clara, mientras su mirada se perdía en un punto detrás de Vicente, como si visualizaba un pasado que nunca podría olvidar. No todo fue una simple transacción. Hubo traiciones, alianzas rotas. La revelación la sacudió y Vicente sintió cómo su mundo se tambaleaba. Su voz tembló. Clara, no entiendo por qué no me lo dijiste antes. Estábamos juntos en esto. Porque tú fugaste de la verdad. Siempre lo has hecho, lanzó ella, una rabia contenuda brotando de sus palabras. Cerraste los ojos ante lo que realmente sucede en esta hacienda. Y ahora solo espero que no sea tarde para nosotros. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones reprimidas. Vicente tomó un segundo para procesar lo que acababa de escuchar. Su propia incapacidad para enfrentar su pasado estaba ahora en la mesa, balanceándose entre la culpa y la urgencia de actuar. Es hora de encararlo. Necesitamos unir fuerzas, soltó Vicente, sintiendo el fuego de la determinación renacer en él. Finalmente, comprendió que su camino no podía recorrerlo solo. Tenía que aprender a colaborar, a construir alianzas. Este no era solo su legado, era un vestigio familiar que necesitaba su atención conjunta. El tiempo apremiaba. Vicente sabía que había mucha más verdad por descubrir, entre sombras e ilusiones. ¿Dónde lo encontramos?, preguntó, preparándose para dar el primer paso en un viaje que cambiaría el rumbo de sus vidas. Clara lo miró con nuevos ojos, como si la conexión entre ellos renaciera justo en ese instante. Sé dónde buscar, pero te advierto, Vicente, hay consecuencias, y algunas verdades duelen más de lo que imaginas. Vicente asintió, un nudo de responsabilidad y valentía en el estómago. La búsqueda de su verdad se había transformado en un frente de batalla, en el que cada decisión contaba. Mientras salían juntos, la incertidumbre se apoderó de él, pero había algo más que temer. Era el temor a no saber lo que les esperaba. En su interior, una chispa de inquietante expectativa lo empujaba hacia adelante. Estaba preparado para desenterrar no solo el pasado, sino también el precio que tendría que pagar por ello. Los pasos de Vicente resonaban en el pasillo oscurecido, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. La revelación de Clara lo había sacudido. Hasta ahora, su búsqueda de respuestas había sido una travesía solitaria, pero aquel primer acto de unidad lo llevó a cuestionar su enfoque. ¿Acaso siempre había dependido de su individualismo en lugar de apoyarse en la sabiduría de su hermana? Mientras se dirigían a la sala de archivos familiares, Vicente recordó cómo en su infancia había tratado de ser el niño fuerte, el pilar que todos esperaban. Sin embargo, ese peso había sido una carga solitaria que lo dejó ciego ante las verdades más profundas de su vida. Hoy, esa noción de fortaleza se tambaleaba. Sentía la necesidad de adoptar una vulnerabilidad calculada, de compartir el peso con Clara. Al entrar en la sala, el aire estaba impregnado de un olor a polvo y a historia. Cada objeto parecía contener ecos del pasado. Se acercaron al armario que guardaba documentos antiguos. Su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y miedo. Mientras Clara sacaba un pesado tomo de registros, Vicente contempló el hondo sentido de urgencia que lo impulsaba hacia adelante. ¿Cómo empezamos a buscar?,
preguntó Vicente, decidido a dar el siguiente paso. Él sabía que no podía permitirse más dilaciones. La verdad era un camino que requería audacia. Empecemos por la correspondencia. Hay cartas de la época de abuelo que podrían contener pistas, sugirió Clara, sus manos temblando ligeramente al abrir el primer documento. La hoja amarillenta crujió, revelando palabras manchadas de tinta, un testimonio de un tiempo que ya no existía, pero que aún pesaba sobre ellos. Mientras leían, Vicente sentía cómo cada palabra lo conectaba más con sus raíces, a la vez que lo alejaba del miedo que lo había atrapado durante tanto tiempo. La necesidad de saber lo hizo replantearse su relación con su abuelo, un hombre al que había idealizado sin realmente comprender sus decisiones. ¿Por qué había preferido el silencio en lugar de la verdad? Esa lógica fría se convertía en un dilema moral. ¿Debería Vicente seguir el mismo camino de ocultar lo complicado? Las cartas hablaban de acuerdos, promesas inciertas, y una figura mencionada solo como el socio. Su identidad era un misterio que Vicente estaba decidido a resolver. ¿Cuál era su conexión con su familia? La idea de que un extranjero pudiera haber moldeado su legado era una carga pesada que presionaba su conciencia. «Hemos apenas rasgado la superficie», dijo Clara, notando el cambio en el rostro de Vicente. «Lo que descubramos aquí podría cambiar todo». Vicente sintió cómo se cerraba el ciclo de su transformación personal. El espacio que antes parecía opresivo, ahora se tornaba un trampolín hacia su crecimiento. Dudar ya no era una opción. Al mirar a Clara se dio cuenta de que su evolución pasaba por aprender a confiar, a acoger algo más grande que su propio ego. Antes de que pudiera expresar su decisión, sonó un timbre en la puerta. El sonido resonó como una advertencia. La inquietud se filtró en la sala. ¿Quién más podía estar interesado en los secretos de su familia? La conversación previa se desvaneció, su enfoque ahora se concentraba en lo desconocido. Vicente avanzó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Enfrentar lo que se escondía tras esa entrada era el siguiente paso de su viaje. Había llegado el momento de actuar y ya no podía dar marcha atrás. Se giró hacia Clara, reconociendo la mirada de determinación en su rostro. ¿Listos para descubrir qué hay detrás de esta puerta? La insinuación en su voz era clara. Lo que estaba por venir sería decisivo. La respuesta de Clara formaba en su mente una mezcla de temor y coraje. Tal vez no fueran solo ellos enfrentándose a un misterio. Se trataba de un reto a su propia historia y su lugar en ella. La posibilidad de descubrir la verdad era tentadora, pero el costo de lo que hallaran en aquellas cartas y las revelaciones que les esperaban podía ser más elevado de lo que jamás imaginaron. ¿Estaban realmente preparados para lo que se avecinaba? Vicente sintió cómo el aire se tornaba denso al abrir la puerta, revelando a un hombre conocido por sus pasadas interacciones con la familia. Roberto Juárez. Aquel encuentro no era solo un cruce de caminos, sino un punto de inflexión en su búsqueda de redención. La tensión en la sala era palpable. Ambos hombres llevaban la carga de la historia en sus espaldas. «Viniste a buscar respuestas, Vicente», comenzó Juárez, su voz resonando con la autoridad de alguien que ha vivido en el borde de la traición. «Hay verdades que no te han contado, la historia es más complicada». Vicente sintió que esas palabras eran una invitación, una oportunidad para desentrañar un pasado que lo había atormentado. Clara, a su lado, exudaba una determinación renovada. «Estamos listos para escuchar la verdad. Ya no quiero más secretos», declaró con firmeza. Aquella súbita alianza entre hermanos, tras años de distancia emocional, otorgó a Vicente la confianza que necesitaba. Era un momento liberador. La unión significativa de dos caminos finalmente convergía para arrojar luz sobre el legado familiar. Mientras Juárez hablaba, un torrente de confesiones emergió. Relatos de alianzas traicionadas y decisiones arriesgadas tomadas en momentos de desesperación comenzaron a entrelazarse con la historia de Vicente y su abuelo. «No solo perdiste un legado, sino la oportunidad de aprender de los errores», dijo Juárez, con una mezcla de compasión y reproche. Vicente sintió un torrente de emociones.
La revelación de que su abuelo había dado pasos en la oscuridad lo llevó a reflexionar sobre sus propias decisiones. La búsqueda de la verdad ya no era solo una cuestión de honor. Se había transformado en un camino de autorreflexión, la brújula para redefinir su propósito. En ese instante, entendió que el legado no era simplemente un lastre, sino un mapa que lo guiaba hacia su crecimiento. El precio que pagaron fue elevado, continuó Juárez, pero ustedes tienen la oportunidad de cambiarlo. La hacienda puede ser un símbolo de renacimiento. Vicente, sintiéndose revitalizado, se dio cuenta de que no solo enfrentaba un desafío familiar, sino uno personal. Ya no era el niño que temía perder, era un hombre comprometido a tomar las riendas de su historia. Mientras Juárez terminaba de hablar, Vicente enfrentó su verdad con determinación. No dejaré que esta historia me defina. Habrá consecuencias por lo que ha sucedido, pero también hay un futuro que podemos construir, aseguró, su voz resonando con convicción. En ese momento, una luz de esperanza iluminó su ser. El encuentro fue un catalizador que permitió a Vicente y Clara unirse en un propósito compartido: restaurar no solo la hacienda, sino también la reputación de su familia. Empoderados por la verdad, comenzaron a trazar un plan para resurgir de las cenizas del pasado y transformar la hacienda en un centro de producción agrícola sostenible que honrara las tradiciones familiares, pero que también avanzara hacia un futuro más brillante. Días después, la comunidad se unió a ellos. Impulsados por el deseo de redescubrir su historia, Vicente y Clara compartieron su visión. La respuesta fue abrumadora. Una nueva energía comenzó a respirar vida a la antigua hacienda. Vicente se sintió reconocido. Su transformación personal ya era evidente. El joven inseguro que una vez fue, se había transformado en un líder decidido. Finalmente, en una celebración al aire libre en los terrenos de la hacienda, Vicente sintió que había conquistado algo importante. Las risas de sus vecinos resonaban en el aire, los murmullos de admiración lo llenaban de satisfacción. Era el momento que había deseado, una reafirmación de su identidad y un legado en proceso de renovación. El lugar que una vez representó el fracaso se convertía ahora en un símbolo de su victoria personal. Vicente miró a Clara con orgullo y dicha. Habían superado sus rencores y construido un puente hacia un futuro que les pertenecía. A través del trabajo en equipo y la búsqueda de la verdad, habían transformado su historia familiar en una historia de superación. Al cerrar ese capítulo de su vida, Vicente sabía que el camino por delante requeriría vigilancia, crecimiento y reflexión constante, pero se sentía confiado, con la certeza de que había logrado reconciliar su pasado, abrazar su legado y forjar un futuro brillante para sí mismo y su familia. La esencia de su abuelo vivía en él, no a través de los errores, sino de la valentía y determinación de cambiar el rumbo hacia el que estaban dirigidos. Ahora, Vicente estaba listo. El ciclo se cerraba, pero la historia de la hacienda apenas comenzaba. Siempre recordaría que la lucha por la verdad y el compromiso con el honor definen el legado de cualquier individuo. Era un camino de aprendizaje continuo. Tenía la habilidad de diseñarlo, de hacerlo florecer, y así finalmente se sentía en paz. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante historia de superación personal. Si están disfrutando del contenido, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Recuerden, los verdaderos fans de historias de transformación personal comprenden la importancia de apoyar este canal y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Actúen ahora.